Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos está escuchando. El día de hoy hay un nuevo podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque tenemos una invitadaza Mm. que accedió a grabar. Pero antes, recomiéndanos una película. Ay, todas las que quieran ver de Navidad. O Mm, sea, tu recomendación es lo que sea, pero de Pero Navidad. de Navidad. ¿Qué tienen las películas de Navidad que te gustan tanto? Ay, no sé. Pues casi todas tienen un final feliz. Y me gusta la época, me gusta. ¿Desde siempre te ha gustado la Navidad o hubo algo que dijiste? No, ¿No? no, no es de siempre, desde siempre. Mm. ¿O será que antes no tenía acceso a ver películas de Navidad? Ajá. No. Y pues a lo mejor por eso no También es como que, desde como que siempre. se hizo un mercado de eso, ¿no? Porque yo siento que no había tantas películas de Navidad y de repente, Mm, o no sí, sé si siempre ha habido y y no no las veíamos, veíamos, ajá. sí. Y ahora no, pues la puedes poner en enero, en febrero, en marzo, en agosto, las películas de Tú, Navidad, las tú, puedes ver. o sea, tú empiezas a ver películas de Navidad desde octubre, ¿eh? Sí, Pero no está bien, o sea, de antes, no más que ya ya casi se te se me acabaron. acabaron ya. Literal, te acabaste todas las películas de Navidad. No, sí, sí, les dicen películas de confort, ¿no? Como es una película que te sientas a ver y sabes que te va a hacer sentir bien, pues. A lo Sí, mejor va a estar triste en ciertos momentos, pero ajá, no va a sí, terminar. Tienes como una certeza de de que va a de terminar que bien. va a pasar todo bien, pues. Ujú. Entonces, pues que vean todas las películas, es la Todas, recomendación, todas las películas todas. de Navidad. Y empiezan desde octubre porque ¿No recuerdas una en especial? es que a lo mejor y sí, sí, pero no, yo nunca me fijo en los El nombres nombre. de la película. Yo nomás sé que son de Navidad y yo la pongo, pero, Como de cuál te acuerdas así. ay, pues me gustan mucho las de las princesas que se van y se casan con el príncipe en Navidad y días, Ok. y en los castillos, y esos Órale. me gustan No, no mucho. me ha tocado ver. Sí. Pues hay que esperar a Navidad. Y que firmen más de Navidad. Ya, pónganse las pilas, mamá, ya se acabó todas las de Pónganse Navidad. a... Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Rosalinda Domínguez. Este, resultó que es mi mamá también, entonces. Mm. Pero la, 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 la idea de la invitación no es tanto porque sea mi mamá, o sea, sí, pero es más por, últimamente yo he tenido como muchos contactos o amigos que les gustaría emprender, ¿no? O sea, o mucha gente yo veo que que tiene la intención de emprender y de repente pues no funcionan. Tú tienes en tu historial dos, dos emprendimientos de mucho éxito. Entonces, pues preguntarte, eh, ¿cómo se emprende? O sea, ¿cómo tomas la decisión de cuál es el viaje de un emprendedor? Pues no sé cuál sea la regla para emprender, pero como, como nosotros lo hicimos, con lo que teníamos. Eh, con lo que teníamos empezamos y no fue mm, mm, que esos negocios fueron los únicos y emprendimos muchos otros. Y, y los emprendes y te vas dando cuenta, no, pues este no es el camino, este no me funcionó, ¿Qué otros lo negocios dejas. llegaron a emprender? Uy, pusimos, bueno, un carrito de hot dog. Ok. En, cuando vivíamos en Hermosillo, emprendimos un carrito de hot dog. Sí, sí, pues sí, se vendía, sí trabajábamos, pero no despegó, no fue que pudieras vivir de Ajá. ese negocio. Y pues
ahí y quedó. cómo tomas la decisión? O sea, ¿cuándo es sano decir, ya este negocio no Pues es? cuando ya tienes meses, mm, a lo mejor hasta años, con ese negocio y que eres persistente de todos los días, de hacerlo todos los días el trabajo y que a la hora de, a veces que ni te alcanzaba ni para ir por el material otra vez Ujú. del mismo La ganancia. negocio, de la misma ganancia. Y ya que ves que dices, "No, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy trabajando en algo que, que no me está dando a veces ni para el mismo, eh, el Sí. mismo negocio, para el mismo material que tienes que estar comprando, Ujú. entonces ahí es cuando dices, pues no, este no ¿Y, es el y camino. cómo diferencias entre rendirte a... Porque, por ejemplo, se dice que cuando tienes un negocio, pues tienes que aguantar para varios tiempos, ¿no? O Sí, sea, pues yo creo que hay una línea delgada entre rendirte o tomar la decisión de decir, ya no voy a seguir con este negocio porque es lo más sano, a decir, pues tengo que aguantar no, porque, o sea, dices, ¿cómo estás todo tu trabajo, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, lo inviertes en eso y no te está dando, nomás te está generando estrés, aunque todo el trabajo genera estrés, ¿no? Pero aparte de otro estrés, el estrés económico, Ujú. que, que no ves, no, pues nada, no ves. Tú toda tu vida, como quien dice, fuiste trabajadora, ¿no? O sea, la gran parte de tu vida laboral, o sea, ¿no? No, fui empleada, Por eso, trabajadora, sí, ajá, empleada. Eh, ¿A partir de cuándo dices, no quiero ser ya no empleada. quiero ser Pues empleada? mira, mm, me casé. En mi vida yo había, siempre de niña dije, ay, yo quiero tener un restaurante, pero después como que se me olvidó eso, que yo quería tener un restaurante y pues empecé a trabajar de empleada. Cuando me casé, que me fui a vivir a Hermosillo, eh, seguí, seguí trabajando de empleada ya. Y ya cuando naciste tú, que pues que no podía, que no te quería dejar Solo. solo, y no tenía familia a decir, pues se lo voy a dejar al fulanito, Ujú. no, no, nada. Entonces yo dije, no, pues yo no podía estarme quieta, ¿qué hago? Y, y le pedí a tu papá que emprendiéramos con un carrito de hot dog, que según yo era, Negociazo. no, no, bueno, era un negociazo y que era Fácil. algo bien fácil, no, no se vayan con la finta. Los que, los que hacen hot dog es un trabajal que no se imaginan. Que uno los ves paraditos ahí, ubicando y dice, uy, qué suave, mira, ni trabajan, Nomás no, hombre, coman salchichas. nomás se preparan y ya no. Es un trabajo, pero, Como- pues eso que platicamos ayer, ¿no? Toda la cocina. Le decía a mi papá de las sí, tostadas. O sea, y todo. tú le decías, no, es que. No, es que me dijo, ay, haz tostadas porque es muy facilito. Ajá. Y en realidad toda la comida es es fácil de hacerla, pero lleva el procedimiento, es lo tardado. De que, pues las tostadas tienes que cocer la carne, Sí. ya que coces la carne tienes que, las papas, el tomate, la cebolla, el queso, el frijol, o sea, lleva muchos ingredientes que los tienes que preparar. Es cierto, te plantas a hacer la tostada, es facilito, Ujú. pero todo el proceso anterior no es difícil, pero es laborioso Sí. hacer todo. Igual el hot dog. Yo a los que se les ocurra poner un carrito de hot dog, qué bueno, ¿no? Pero no se vayan con la idea de que hoy no, ni trabajan los que hacen hot dog. Es que es un concepto erróneo que tienen empleados de que el emprender es trabajar menos, ¿verdad? O No, sea, sí, es el emprender tienes que ir con la mentalidad de que vas a trabajar un doble. montón. Y vas a trabajar en días de descansos, en días festivos, en todos los días. ¿Por qué? Porque em,
si tú tienes ayudantes en tu emprendimiento, el, el ayudante tiene su horario, tú no tienes horario, ni de Ujú. entrada ni de salida, y el día de descanso tampoco tienes. ¿Por qué? Porque ese día depende No de es de tu, descanso, ¿eh? no, depende de tu emprendimiento. Por ejemplo, que nosotros fue de comida, bueno, y en el otro tiempo fue la lavandería, que también en tu día de descanso, ay no, pues que tengo que surtirme, que tengo que ir a pagar al banco, que tengo que miles de vueltas. Entonces, mm, tienes que irte con la mentalidad de que mientras tu negocio despega y puedes mm, después Ujú. dejarlo en manos de otras personas, eh, no, tú tienes que estar ahí. Y aunque pues cada quien tiene su idea, ¿no? Pero la mía, aunque lo dejes en manos de otras personas, tú tienes que Todo al pendiente. darte la vuelta, checar, revisar que todo esté en orden, Ujú. porque si lo dejas así, se viene abajo. O sea, el emprender es darle duro y Sí. duro y duro, y es trabajar. A Va. veces dices, no, pues me voy a ir mejor de empleado porque Ujú. aquí no tengo vacación al principio, que a ti te ha tocado, te tocó, Ujú. no Sí. tienes vacaciones, no tienes día de descanso, sales de trabajar y ya no quieres saber nada de irte de fiesta. Sí. Lo que quieres es irte a descansar, porque mañana otra vez a las 6 7 de la mañana tienes que volver a empezar. ¿Y, y qué beneficios tiene entonces? No, O sea, parece que estamos desanimando a la gente para no, no, emprender. no, no, Pero no. bueno, Es que eso es al principio. Ajá, Y otra cosa también, emprendes y no al primer día ya uy, ya, mira, ganancias. no. Tienes, O a y veces a ves dinero, veces, ¿no? Eso es ah, bien engañoso con el había veces, emprendimiento. sí, no, el emprendimiento ves mucho dinero, pero no es tuyo. Ujú. Ese dinero es que tienes que para pagar la renta, para pagar empleados, para pagar seguro, para pagar material. Mm, Tienes no volverte loco como, uy, Sí. no, que mucho dinero veo. Es engañoso y es peligroso eso. Yo me acuerdo que fue de lo primero que me dijeron ustedes cuando yo quedé con el negocio. Me dijeron, No te vas a ver vuelvas, dinero, no es tuyo. no es tuyo. Y sí, o sea, yo creo que si no me hubieran dicho eso, a lo mejor sí me hubiera vuelto loco y me hubiera comprado No, muchos un juegos, PlayStation. muchos Sí, juegos o sea, y películas. sí me hubiera gastado el dinero en cosas así, pero, pero sí, o sea, No, o sea, al principio uno, al menos cuando nosotros empezamos a recibir el dinero, nunca nos dijimos, uy, lo bueno, porque no es de nosotros, sino es que ya sabías, es que es como la administración de una casa. Pues recibes el dinero y, uy, te dan todo el cheque de la quincena, que antes eran quincenas, no sé ahora cómo sea. de repente en muchos lugares sí. Eh, ay, qué mucho, no, pero ese dinero era que para pagar la luz, que para pagar el gas, que Sí. para pagar, entonces lo tenías que ir, esto es para la luz, esto es para el gas, esto es para Hay, tenías que ir. hay muchos memes ahorita de eso de que el primer día de quincena, ¿no? Y ponen a alguien acá bien trajeado y gastándose dinero. Y dice el resto de los 14 días. Y así como pobre, pues de que No, pues sí, te es dan el que dinero y la mayoría de la gente, o sea, te dan el dinero y es el primer día que, uy, sí, que se gastan no sé qué, no sé qué. O sea, dándose una vida que a lo mejor no no, pues pertenece no. y de repente al día siguiente es, ay, caray, me acabó el dinero y Imagínate, ya andan sufriendo todo te tiene que alcanzar eso para los 15 días, entonces lo tienes que administrar, Ujú, sí. aunque tienes que separar para todo. Y, y, Tú y eres una con persona muy metódica, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, para los que quieran consejos, tú anotas todo. todo, O sea, tú literal es lo que entra y lo que sale, lo anotas. exageradamente todo. O sea, y me comentabas, es algo que tienes que hacer porque los gastos hormiga No sé, son... sí. Y a veces,
gastas en cosas que ni te das cuenta. Por ejemplo, yo gastaba mucho en café. No, yo iba por mi café y no, y vas por el café y no nomás es el café, es un panecito, Ujú. es Una galletita. una galleta, y sácale cuentas cuánto es. Y como tu papá y yo siempre andamos juntos pegados como Es chicle, otro. pues eran 2 cafés, 2 panecitos y, y no era uno en el día. Oye, y ahorita que sacas el tema porque está casada. No, ¿cómo manejaste o cómo manejas como el emprender con tu pareja? O Pues sea, no, no fue difícil, o yo pienso que no fue pero ¿y la difícil. toma de decisiones? Ah, no, o sea, es Ah. sí, porque O sea, porque cada quien uno, piensa diferente. sí, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy Ya yo soy, sé. yo soy el mandamás, pues, y no hay problema, pues, o sea, eh, no, o sea, obviamente acepto de repente, pero al final de cuentas yo, al final de cuentas yo termino decidiendo las cosas. Pero en tu caso, cuando pues, son dos personas, ¿cómo llegan a tomar una decisión? O es yo me encargo de tal cosa y tú de otra No, cosa, o no, los dos nos encargábamos de todo. Pero, eh, pues sí, había veces que sí había, conflictos. pero siempre, siempre hemos tenido, uno tiene tolerancia a veces más que el otro, o el otro que el otro, y lo aceptábamos. Y así se va a hacer. Y si salía mal, pues ni modo. O sea, no es por tu culpa salió mal, Ya. no. No, pues ni modo, fue, Es, fue es, decisión. es como una extensión del matrimonio, yo creo, ¿eh? Sí, O sea, pero fíjense, tenemos ¿cuántos años trabajando juntos? 25 tiene Rodrigo. Como unos 30 años que estamos trabajando juntos. juntos. Y pues ha sido igual que el matrimonio, nomás que es estar juntos en el trabajo, en la casa y todo el día. Y Y no eso se sí, cansa. y a veces, pues a veces había problemas en el trabajo y Y te llegabas vienes a a la la casa. casa y pues, pero dije, no, pues hay que Separar. ponerse las pilas. A veces no era fácil, pero pues lo tienes que hacer. Fíjate. Y Tienen 30 años trabaja emprendiendo. emprendiendo. Qué rápido. Bueno, no, tenemos más, pero los otros No años no funcionando. funcionaron. ¿Qué, Porque, qué sientes escuchar 30 años? O sea, fíjate, yo te hablo de gente que conozco que quiere emprender y tiene o sea, poquito tiempo, pues, o sea, intentándolo. pero mira, por ejemplo, bueno, fue el carrito de Jaudó. Ese sí no nos dio nada. Y después pusimos un abarrotes. Ujú. Y ese abarrotes empezamos con tres Tres cositas, latas así. 3 latas así. Y de lo mismo que te iba dando el abarrotes, hicimos un abarrote grandotote, Ujú. grandote. Pero ese abarrote lo cerramos. Pues ya ni me acuerdo por qué. Estaba en Hermosillo, ¿no? Sí, en Hermosillo. Pero mm, la verdad no me acuerdo por qué lo cerramos, pero en cuanto después de que lo cerramos, nos fuimos a Tijuana. Entonces yo creo que a lo mejor fue por eso, por el cambio que le hicieron a tu papá de trabajo Ujú. de Hermosillo a Tijuana. Oye, y tú y mi papá son viajeros, ¿no? O sea, O sea que no nos daba miedo las cosas. ujú. A lo mejor ahorita ya sí nos diera, pero en ese entonces no nos daba miedo a nada. Lo único, me acuerdo cuando tu papá me dijo, oye, es que que nos ofrecen un mejor trabajo en Tijuana del mismo periódico, pero también está otro que está para México, uno para Tijuana y otro para México. Mm, ¿A dónde te gustaría mejor irte? No, le dije a México, ni olvídate, tiembla. Ah, sí. Yo le tengo horror a los temblores, no. A México no. Y Tijuana tenía pues un concepto bien Y te tembló en feo y me tembló en Tijuana. Tijuana. Tenía un concepto muy feo de Tijuana, que era la perdición, que era esto. Y pues dije, pues ni modo, vámonos para Tijuana.
Y sí, dices, Y nos fuimos para y sí es la Tijuana. perdición, pero está bien. No, y me acuerdo que cuando llegamos a Tijuana y me dijeron, cuida mucho al niño, porque tú estabas bien chiquito, tenías 5 años. Cuida mucho al niño, ¿no? Porque en Tijuana, que te lo pueden robar, que te pueden... Uy, cuando salía contigo, así con bien agarrado. Y, y no, o sea, Tijuana no era eso que decían. Es que ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, Tijuana te da lo que buscas. Es eso. O sea, si tú vas a Tijuana eh, buscando trabajo y no buscando malas cosas, no. O sea, en Tijuana pasan muchas cosas que es diferente, pues. Pero por lo menos en su caso que iban con buena intención de progresar y todo eso, pues progresar. Pero si vas con la intención de drogarte, de hacer malas cosas, va a haber. O sea, va a haber. Entonces, yo digo que ahí, esa es por eso eh, toda esa idea, ¿no? De Tijuana. Porque Tijuana tiene todo y te No, lo va a sí. dar. Yo en Tijuana yo viví bien a gusto. Pues hice muchas cosas en Tijuana. Un crecimiento muy Sí, grande de muy ustedes, grande ¿verdad? para nosotros en Tijuana. A mí me gustó mucho. Y yo me acuerdo que me enojaba que dijeran, no, Tijuana está muy feo. Ujú. O sea, es que si tú lo quieres ver feo, lo vas a ver feo. Sí, a lo mejor sí hay lugares muy bonitos Ciudad de que México sí está tienen. feo, por ejemplo. Ciudad de México, no, a mí sí me A mí no gustó. me gustó. A mí no Sí. me gusta. ¿Sabes qué? La gente se me hace. La vida de la gente es muy. Que es algo que Tijuana no tiene tanto. O sea, en Ciudad de México, ahí sí siento que todos están buscando chingarte. En Ciudad de México. Pues O sea, me pues gusta a mí me Tepito. gusta, a mí no me gusta Tepito porque yo fui a Tepito, vayan a Tepito y tienen que ir a Tepito. Y digo, "Ay, vamos, le gustó el Tommy, fuimos a Tepito, pero anduve con mucho miedo ahí, a lo mejor por toda la información que tenías de Tepito, que tenías que andarte cuidando de todo, no disfrutas Ujú. Es que de lo lo que peligroso andas de viendo. Tepito es el barrio. El tianguis ese es súper Pero, seguro. pero mira, ahora que he estado viendo a youtubers que pasan Ujú. tanto de Tepito, pues yo creo que ya fuera sin ese miedo. Sí. Porque fíjate la información que tienes es, es eso de, no, que Tepito es muy, muy peligroso, que en Ujú, Tepito te hacen esto, y las películas que ves que Tepito, uy, ujú. es lo peor del mundo. Sí. Entonces, Pues tú, parecido a lo de Tijuana. sí, y tú vas a Tepito, y pues, al menos a mí, y andaba así cuidándome, ¿qué vas a disfrutar de lo que hay? Ajá. Nada, porque andas con el cuerpo apretado, con mucho miedo. Sí. Y, y ahora, a lo mejor, ahora si fuera, Ya si fueras más regresara a tranquilo. Tepito, no regresara con ese miedo, porque los youtubers que he visto que no, que Tepito ahora ha Ujú. cambiado mucho, que Tepito esto, es otro, entonces a lo mejor ya con esa información ya Es no que tuviera ese miedo. a los mismos de Tepito no les conviene. Pues sí. Pues es que lo de ellos es que vengan y compren, pues. O sea, no tendría sentido que Tepito fuera inseguro, porque, o sea, entre los mismos de ahí cuidarían de que no pase Ajá. nada y no tengas mala experiencia y pues, pero pues, Y es lo mismo con Tijuana, que no, ¿y cómo te vas a ir a Tijuana? Si, bueno, pues me fui a Tijuana y no. ¿qué mm, aprendiste en Tijuana? O sea, ¿qué aprendiste mm, que a lo mejor no hubieras aprendido aquí? Porque yo siempre siento que viajar siempre Te enseña te muchas enseña muchas cosas. cosas, ¿no? Pues, ¿qué aprendería? Pues, la verdad, no te sé decir qué aprendí. He de haber aprendido muchas Ujú, cosas. A, a que uno, por ejemplo, yo me fui a Tijuana y no sin ujú. familia. No, allá, pues, tenía tu tía Carmen, que era la única familia que teníamos allá. No conocíamos a nadie, a nadie. Ni, mm, y No lo, tenías ese arropo que a lo no, mejor tendrías en en tu otra tierra, parte. ¿no? Aunque en Hermosillo estaba más o menos igual, porque no, Pero estás más cerca pero sí, de- es a 4 o 5 horas, y allá en Tijuana pues estaba bien lejos. sí. Y, y pues en cuanto llegamos a Tijuana,
fíjate, nos pasaron cosas bien, bien bonitas en cuanto llegamos. En cuanto llegamos, yo busqué una escuela para ti porque para irnos te saqué del kinder de Hermosillo. Y yo dije, no, pues el Tommy tiene que seguir en el kinder. Y en el departamento donde llegamos, cerquita, 1 cuadra y media, está un kinder. Sí. Y me fui, al primero que me fui, ahí te puse en el kinder. Resulta que ese día que llegamos, al otro día me mandaron que estaban organizando un paseo para Disney. Ajá. Y, y pues como yo ni trabajaba, llegué a Tijuana, pues vámonos para Disney. Llegaste directo a Disney. Y nos fuimos de paseo de la escuela a Ajá. Disney. Y, ay, me acuerdo que tú, ya ves las filas en Disney, Sí. unas filas. Y en la casa de los sueños Ajá. fue lo que más te gustó. La del Era que pequeño el mundo pequeño. es. Y hicimos un colón para entrar a la casa de los sueños. Y salimos, y otra vez me dijiste, ay, otra vez haciendo un colón. 2 veces hicimos cola para entrar al Sí. mundo de los sueños. Sí, no, me imagino que sí fue, ay, güey. O sea, llegar de Sonora a irte y luego a Disney de volada. No, mira, sí, llegamos a Tijuana, nos fuimos, llegamos a Tijuana, estaba lloviendo en Tijuana ese día que llegamos, y, y tu papá, como no tenía mucho tiempo del trabajo, el trabajo ese era esclavizado, Ujú. más no poder, ¿no? Y ese día, pues, como había ido por nosotros a Hermosillo, Ujú. y llegamos a Tijuana y dice, ¿no quieren ir a San Diego? Pues vámonos. O sea, lo vamos Pasamos mucho tiempo tú y yo en otro juntos. lado, ¿ah? Ah, sí, En otro porque lado. O nos sea, íbamos todo el fin de semana. caminamos mucho. Y sí, conocimos muchas partes porque vivíamos en la colonia Independencia, que todo nos quedaba caminando al Ujú. centro. Sí. Y nos íbamos caminando. Y por eso te digo, no era peligroso Tijuana, porque todo lo que caminábamos y Sí. la colonia, bajás la Pues para el colonia centro. y nos íbamos a la Plaza Río, Que actualmente Tijuana sí está peligroso ahorita, en ¿sí? el sentido de. Que no puedes andar caminando Pero en así. México no. No, pues sí puedes, pero. O sea, en general todo México está más peligroso, ¿no? No es Desde exclusivo de Tijuana. Pero. Sí, no, sí. Oye, ¿algún libro que recomiendes? los 4 acuerdos. Los cuatro acuerdos. ¿Te acuerdas cuáles son esos cuatro acuerdos? No. De vez en cuando lo vuelvo a dar, pero mira, ¿A ti de qué te lo que yo siempre mm, soy muy mala para recordar? acordar el nombre de las películas, de los libros, de las canciones. Me gustan, lo tengo así, pero yo no recuerdo exactamente los Los nombres. nombres. Sí, no, o sea, es un libro, yo me acuerdo, que son algo de los olmecas, ¿no? De los toltecas. Son como, eh, ¿cómo te digo? Pues acuerdas, ¿no? Como leyes que tienes que. Sí, Y y es como la ley de la atracción, eh, todo eso. Y fíjate que ¿a ti te funciona lo de la ley de sí, la atracción? ¿Sí? mucho, sí. Y luego, otra cosa que te funcionó mucho, que lo que tú en tu cabeza piensas, Ujú. si tú lo atraes todo, atraes lo bueno y atraes lo malo. Por ejemplo, un ejemplo Mira, algo que me pasó a mí. Yo una vez vivíamos en Tijuana y yo vi una foto de una casa. Yo dije, yo un día voy a tener una casa como esa. Y arranqué la pero imagen. la imagen y la pegué en la lavandería, me acuerdo que la pegué en Ujú. el refrigerador atrás. Y la veía todos los días la casa. Y yo decía, yo un día voy a tener una casa como esa. Porque no era que no me gustara mi casa. Todas las casas en las que viví cada vez se me hacían más bonitas. Pero, por ejemplo, la casa de Tijuana era una casa de interés social, ¿no? Era Sí, pero a Infonavit. mí se me hacía bonita. Era muy chiquito. Pues sí, Y, o sea, y, sí, yo y también tengo, pero era una casa pequeñita, pues. sí, y yo decía, cuando yo voy a tener una cocina así de grande,
mi casa va a ser así. Así como la foto, esa que no está exactamente la casa como la foto, pero está bien parecida. Y, y cuando hicimos el cambio y todo, yo no sé cómo esa foto quedó en una de las cajas Órale. y se vino para acá, para Álamo. Pero yo no me acordaba de eso, de que yo había dicho, esa casa. Y una vez sacando cajas y encuentro la foto y la veo y te sorprendes, dice, Ajá. a la torre. Yo dije que yo iba a tener una casa como esa. Y te vienes y ves la casa. Y pues era Igual. la Ajá. casa. Sí. Y, y, y me acordé del libro de Sí. los 4 acuerdos, que dice que tú tienes que visualizar algo y, y tenerlo. Yo voy a hacer esto y yo voy a hacer. No, pero no creas que se te va a dar. Tú vas a decir, yo voy a hacer y mañana ya se Ujú. te va a presentar todo. Sí. No, tiene, además no es magia. O sea, es eso lo que el libro, ¿no? Que tú dices, "Ay, yo lo voy a hacer, yo quiero esto y yo quiero esto", pero no creas que te va a caer del cielo. O sea, tú tienes que trabajar para Sí. llegar a eso, pero llegas cuando menos te lo Yo creo imaginas, que se pues. malentendió mucho eso, ¿verdad? Mucha Sí, gente pensó que que nomás, con el solo pensar, lo lograbas, pues. ajá. Pero yo creo que el secreto ahí es el más bien es importante darle intencionalidad a todo lo que haces, pues. O O sea, sea, si tienes, por ejemplo, tú en tu caso tenías la casa, la casa ahí, ¿no? Y estaba en tu trabajo, pues. Entonces, quieras o no, estoy trabajando para, para, para lograr para eso. lograr eso, pues. Y hay mucha gente en la vida que por eso es clave, que trabaja por trabajar. Y a ver, ¿qué sale? ¿Sabes? O sea, como Ujú. No tiene metas. no tiene, ajá, como las metas, pues metas claras. Es bien sano tener objetivos así. Y por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, era un objetivo muy grande. Me imagino que tenía, No, era una casa que se veía un... sí, ¿no? Pues cómo, ¿no? Pero también me imagino tenían otros objetivos más Ah, pequeños, ¿no? sí, sí. Y es lo que de repente, Pero vas logrando, vas de paso en paso, pues. No es de que... Y tienes que trabajar. Y no se te va a dar de un día para otro. Puede ser que se te dé de un día para otro porque la vida sí te lo puso. Pero mm, si no, van pasando los años y fíjate, yo ni me acordaba de esa foto, ni de lo que yo había ujú, pensado que yo quería una casa como él. Es sí. hasta cuando vi la foto buscando los papeles y ¿Qué dices, pensaste cuando la viste? "Ah, no, o sea, te emocionas y dices, híjole, sí, es como, ya ves que tu papá y yo nos llevamos comprando mm, que el melate, Ah, que sí, sí, el sí. de la lotería, que tenemos un vicio en los de la sorteos de la UABC y Ah, de ok. la Unison ahora aquí en Sonora. Y decimos, no, cuando me saque esto, voy a hacer esto y esto otro. Y, y el otro día estábamos, tu papá y yo analizando eso. Oye, le dije, mira, no hemos necesitado Ajá, sacarnos ni la lotería, ni el sorteo de la UABC, nada de eso. Llegamos ahorita, llegamos al objetivo que queríamos, sí. pues, entonces, y no ocupamos sacarnos la lotería. O sea, la lotería nos las dan todos los días con tu trabajo, con que no te lo dio así De todo un de jalón. un jalón, pero lo que fuiste necesitando te lo fueron dando, de la Pero, vida, sí, pero con trabajo, ¿no? Es con que trabajo. yo es O lo sea, no que... es, no es de que mm, recibiste una herencia. Ujú. Y fíjate, mira, puede ser que te saques la lotería y si tú no eres disciplinado y En te un día, sí. vuelves loco con eso, en un día te lo gastas. Ujú. Y otra cosa, el dinero, te sacaste la lotería y tú te sientas en tus laureles, no, ahí tengo la lotería, el dinero se te acaba, Ujú, no te va a durar, pon tú que te dure, si lo administras bien, 1 o 2 años, y después, ujú. o sea, te tienes que volver a sacar la lotería. O sea, en cambio, si trabajas todos los días, vas a ir teniendo lo que ocupas para ese momento Sí. y no necesitas sacarte la lotería. A ti te sirvió mucho que eres medio adicta, ¿no? Al trabajo. O sea, Ah, tú eres una sí. persona que ocupa Ujú. estar trabajando. Pero eso te lo haces. No es que sea,
tú solo te lo haces, esa adicción que dices tú, porque, mm, o si es que le buscas el lado bueno al trabajo, Ujú. porque a mí el trabajo me relaja, mm, y luego yo estoy trabajando y estoy feliz. Por Ujú. ejemplo, ahora que estaba en la pizzería que hacía, yo feliz de preparar las pizzas y que otras personas les gustara lo que yo preparaba. Eh, Que, pero que- que, mm, quiero irnos para ese tema. Por ejemplo, eh, tú tienes, de verdad, tengo muchos amigos eh, que me chulean, incluso novia, que me, que me llegaron a chulear tu frijol. O sea, yo me acuerdo que iban a la casa y era comer frijol. Entonces, dices tú, pues es frijol. Ajá, o sea, te da risa. Pero fíjate, el frijol, ¿tú por qué crees que a la gente le gusta tanto tu frijol? O incluso, esposos de amigas. pues no sé, pues o sea, ¿Cuál es el secreto del no, pues frijol? según yo lo hago igual que todo el tiempo, mira, es lo que dicen la gente, que te dice, ay, ¿me das la receta? Ay, no, es mi receta secreta. Es que aunque tú le des la receta a otra persona y se la des exactita como es las cantidades, nunca a nadie le va a quedar igual. Aunque le hagas, ¿por qué? Yo no sé en qué consistirá, es la energía que tú le transmites a la comida, es la mano de cada quien, no dicen, oye, a ti se te quema hasta el agua, pero aunque a ti te den la receta de una que digan, yo no sé por qué muchas personas no dicen, no, no te la doy Ujú. porque es mi receta secreta. No, o sea, tú le vas a dar la receta y tú, aparte estás compartiendo lo que tú sabes hacer, Sí. y, pero no le va a quedar igual por, por la energía de cada Y, quien, por y, la y, mano, por lo que tú quieras. y fíjate, decías como, te gusta mucho la cocina, ¿no? Y te chuleamos mucho todo lo que tú haces. Ujú. Porque, no sé, y tú querías trabajar en cocina y terminaste trabajando de En cierta forma en una cocina. Y cocina, ¿no? fíjate, de niña es otra cosa que también muchas cosas que tú querías de niño lo olvidas. O sea, Ujú. llegas a una y, y ya después a veces que te pones a reflexionar o que te encuentras algo que, que te de acuerde de lo que tú querías, te asombras porque lo lograste y sin darte cuenta Sí. que lograste lo que tú querías Mm, Yo, yo de niña decía, "Ay, yo quería un restaurante, pero decía lo quería, pero no lo vislumbraba, Ujú. no lo veía, Sí. y resulta que lo logré tener Sí. y no me di cuenta hasta hace poco órale, yo eso quería de niña y lo tuve, lo llegué a tener. O a veces tienes las cosas sin saber, o como de otra forma, pero las tienes, no sé cómo. Por ejemplo, la otra vez que grababa con mi papá, habíamos grabado un podcast hace 8 años, ¿no? Y mi papá decía, porque le preguntaba qué viene, ¿no? Para ti, y decía, no, me gustan mucho las artesanías. No sé si recuerdas que estaba traumado con los dinosaurios que Ay, hacían, sí, que quería soldaban, ser que dinosaurio. soldaban y pensamos No, si que, todavía quiere. bueno, pensamos que mi papá se iba a poner a soldar dinosaurios, no sé. Pero, y me dijo, pero pues lo logré haciendo tazas, ¿no? O sea, como de, quieras o no, llegas a lo que quieres, a lo mejor no a veces de la misma forma, pero llegas, pues. Y digo, órale, cuando me dijo eso lo de las tazas, dije, órale, sí es cierto. O sea, hace tazas, hace camisas, o sea, de cierta forma sí hizo lo que quería, pero a Ajá. veces pues te adaptas nada más. Pero pues en tu caso tú sí te hiciste el restaurante. Pero por ejemplo hubieras tenido una cocina económica, pues Sí. es una manera de tener un restaurante, Sí. pues. Sí. No, pues qué padre. ¿Qué más te iba a decir? Viene una nueva etapa para ti ahorita.
de retirada. Ajá. ¿Qué, qué proyectos tienes? ¿Cómo vas a llevar tu retiro? ¿Cómo se siente estar retirado? Pues ahorita me estoy apenas adaptando Ajá. a eso porque ha sido bien difícil de llevar una vida así, de levantarte porque tienes que levantar, porque tienes que, mm, Tienes am- responsabilidades. sí, muchas, tienes que esto, otro. Y ahorita te levantas y a veces así, "Ay, si Ajá. no, o sea, yo ahorita mi tiempo lo puedo en lo que yo, en la casa, y no, a veces como que no nos hemos Acostumbrado. acostumbrado a eso, pero no, es uno de nuestros, es que vamos a viajar y no hemos podido salir ahorita Por por la cómo está la situación. situación. Es, y siempre, fíjate, queríamos un motorhome porque queríamos viajar en motorhome, pero le digo a tu papá, oye, pues no tenemos motorhome, pero tenemos el carro, vámonos en el carro y no necesitamos, vámonos y a un lugar aquí cerca y gastamos 1 o 2 días y vamos viendo si es de verdad eso lo que queremos y si de veras eso es lo que queremos, pues a ver cómo conseguimos un motorhome, pero ahorita, pero ahorita lo que tenemos es ese carro, vámonos en ese carro, pero el problema es ese. Están feas las carreteras Sí, ahorita. ahorita que ya estábamos decididos a irnos, aunque sea en el carro, Paso. pasó esto y ya. Y no sé, y luego teníamos que el primer viaje, según esto, nos íbamos a ir a Puerto Vallarta. No, Y pues ahorita. No. Pues váyanse con un chaleco antibalas porque y está cañón. resulta que Puerto Vallarta es pero, haz de cuenta, según esto, ya nos retiramos y todo, pero nuestra mentalidad no es de que nos vamos a quedar ahí retirados, sentados en un sillón, no. Es hacer un viaje, pues nosotros decíamos muy de perdido 1 vez al mes, pero pues quién Ujú. sabe, ¿no? Pero de perdida, Sí. y ahorita como está la situación, pues Pues, ni 1 vez al mes, ¿no? Y, pero haz de cuenta, tu papá eh, no deja de hacer pan. ujú. Y, y las Muy bueno. donas, que el pan, que, y, as- pues enfocarnos un poquito más también, fíjate, el trabajo te absorbe tanto que, que no tienes convivencia ni con la familia, ni te invitan a salir a alguna parte, a una fiesta, a una reunión, y no podías, porque todas esas reuniones eran los fines de semana, la mayoría. Y tú no puedes asistir porque era cuando era más el trabajo que no podías Ujú. dejar el trabajo. Bueno, según nosotros no lo podíamos dejar, pero pues ya, Es reencontrarte un poquito con tu familia otra vez, sí, ¿no? también. Y con muchas cosas que dejaste de hacer y ahora las puedes ¿Qué hacer. consejo le darías a una Rosy de hace 30 años que iba a empezar a emprender? De ahorita. ¿Qué consejo le darías? Pues, ¿qué consejo le doy? Pues a lo mejor yo siempre he sido así de que muy estricta con el trabajo, con la casa, y pues, por ejemplo, la casa, fíjate, yo no podía salir de mi casa si dejaba los trastes sucios Ujú. o dejaba las camas extendidas. Y eso, mm, mm, ni para tantito salir, no, yo tenía Sí, que dejar. Y ahí me estaban esperando a veces en el carro, yo apurada lavando trastes pero pues eso te lo inculcan desde niña. sí, 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 sí. Y, y es Como a mí nunca así te lo inculcaron, pero no hiciste caso. Eh, Como yo no. y es algo, pues lo puedes dejar, o sea, Ujú. no pasa nada. Sí, Cuando vengas, lo limpias, o sea, pero son cosas que traes mentales, ¿no? sí en la cabeza, mu- que no puedes salir de tu casa sin dejar esto. No, sí puedes, o sea, no pasa nada si lo Sí. dejas sucio,
si lo dejas, si dejas las camas extendidas o si dejas, no, pues tú vete y ya cuando, pero son, igual en el trabajo, o sea, no podía yo dejar nada mal puesto y tú sola te vas generando ese estrés, ese, Oye, ahorita se me vino a la mente también. Eh, a mí me tocó, o sea, ustedes tienen, no, yo siempre he dicho que mis papás tienen como una habilidad para crear negocios, ¿no? Porque son muy buenos. Pero yo he notado haz de cuenta que yo me quedo con la lavandería y pues obviamente los malos hábitos. no, heredas clientes. Ah, sí. Heredas clientes y a través del cliente tú puedes ver cómo, o sea, hasta hoy en día, hace 10 años, hay gente que me pasa y me pregunta por ustedes. ¿Me entiendes? O sea, tienen algo ustedes con los clientes que les hacen sentir como un, como un cariño. Yo he notado mucho eso. Igual en la casa, por ejemplo. Cuando teníamos visitas, ya sea mi hermano o yo, los amigos se sentían muy a gusto en la casa. O sea, como que, ¿cómo le hacen para generar ese ambiente cómo se genera ese ambiente tan acogedor, porque incluso en los trabajos lo hacía. O sea, eh, yo creo que es parte de su éxito, ¿no? Eso también, que son cosas intangibles, pues, que, que al cliente lo hacían sentir o lo hacen sentir como querido, así como apapachado. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo le hacen? ¿Qué crees que No, sea? pues mira, ahí en la lavandería llegaban los clientes y se sentaban o se ponían a hacer, se echar sus ropa y todo, se sentaban y, y se ponían a platicar. Entonces, escúchalos. Es escuchar a la gente. Pues a lo mejor a veces uno lo escuchaba, lo que te estaban platicando y a lo mejor hasta dabas tu opinión, porque pues la dabas, yo creo. Eh, a lo mejor eso es que se sentían, fíjate, tu papá me decía que, me dice, ya hoy, ya cobraste la consulta, porque, porque llegaban y te platicaban su vida, Sí, pues, y, y ya se iban, y ya que se iban a ir, hasta te daban un abrazo. O será porque lo escuchaste, o porque se sintió a sí. gusto, por lo que tú quieras, pero te daban, y así ibas haciendo como familia Ujú. a tus clientes y ya te llegaban y a la otra vez no, fíjate que ya se me, o pues Sí, no, o si ya se le había arreglado el problema, o si se le había eso complicado estaba peor. más o todo, pero como que iban al psicólogo ahí, haz de Sí. cuenta, y te platicaban todo lo que les pasaba. Y tienes que escuchar a la gente, pues. Y a veces, fíjate, tú tenías un montón de cosas que hacer y, y ni modo, O escúchalo. problemas, ¿no? Tus mismos Sí, problemas y pues y te tienes que toca. escucharlo. Y además, pero ese es, es un arma de dos filos, porque tú te pones a escuchar a la gente y al menos en mi caso, uy, yo sufría toda la semana, Angustiado. pobre gente, y no puedes hacer nada, Ajá. no puedes ayudar, ¿cómo lo puedes ayudar? No puedes ayudarlo, ¿no? Nomás escuchándolo Sí. lo ayudas. Y sufría toda la semana, ya que me iba y ya te platicaba, o ay, ya se arregló, o pues Sí. terminó mal, y volvías a sufrir. Pero, Sí, no, o sea, pero sí tienen eso. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa, pues, yo pues, también, a lo mejor es como el que ustedes realmente, genuinamente quieren, ¿no? Que es como o sea, dan la bienvenida, pues. O sea, genuinamente ujú. sienten y eso el cliente lo siente, pues. Yo creo que podría ser un consejo, ¿no? Como ser reales o no sé, como ser. Sí, no sé, es lo que, bueno, fíjate, es lo que yo siempre les he dicho a los meseros aquí en la pizzería. Es que tú le dijo, llegas y tienes que tratar al cliente lo mejor. Es una rayita que no debes de cruzar.
ni ser muy empalagoso Sí. porque, ay, como caen de gordos esos No que, dejan ay, que comer, no ¿no? dejan. Ajá. Pero ser Ujú. atenderlos bien. Entonces es bien delgada la rayita que no Sí. debes de cruzar. Entonces es lo mismo, o sea, no tienes tienes que tratar a la gente con, aunque fíjate, y a veces traes un chorro de cosas en la cabeza, como dices, y tienes que tienes que escucharlos, o sea, darte tiempo y, y no demostrarles que ya te tienes que ir, que Sí. ya tienes Sí. que los tienes que... Y es lo mismo en lo que te digo, como los meseros. Y fíjate, a ellos se les refleja mucho en la propina. Como tú trates Te van a dar te propina, van a sí. dar propina. Y si eres bien empalagoso, así, "Ay, ¿qué te van a dar Ujú. dando propina? Fastidioso, no me dejó comer ni nada". Sí. Y estar atento nomás, atento a la necesidad Del cliente. del cliente. Ok. Una canción que recomiendes y por qué, una historia esa canción. Te reí de mí. A ver, ¿no? Ahorita la última es La Cueva de la Cazú. La cueva de la casa. ¿De dónde? O sea, mira, se me hace bien chistoso el fenómeno Casu, porque yo empecé a escuchar a Casu hace puta, como en 2017, 2018, cuando Ajá. empezó ella. Ella empezó en trap argentino. Y a mí no me gusta En eso. mi vida me hubiera imaginado que mi mamá iba a ser fan de la Casu, pues. ¿De dónde sale tu No, fanatismo de Casu? a mí, de lo mujer que ha sido la Cazú, de lo que yo he visto su comportamiento, yo no sé, a lo mejor y es puro ficticio, Ujú. pero después de su separación del Nodal, de lo como se ha comportado, No, no como, creo que sea ficticio. O sea, pero, y luego las canciones que ha compuesto para su hija, para ujú, lo que le dice al Nodal y a la Ángela, es pura verdad, pues es sí. puro, y, y no como otros artistas que se tiran unos con otros. Ella, mira, suavecito, ahí te va, con guante blanco, le Sí. ha dado un chingo de cachetadas Y, al Nodal y a la Ángela. y ahorita se ve, ¿no? O sea, como el tiempo lo Y es, dice todo, y ¿no? O sea, como lo... sí, y mira, por ejemplo, mm, como que yo me identifico con la Cazú así. Ujú. Gracias a mí no me ha pasado nada de lo que le pasó a ella, ¿no? Van a funar a mi Mm, papá, pues sí, el siguiente nodal. pero mm, lo que, como ella se ha portado así, decir, tú puedes ver a tu hija cuando quieras, Ujú, la niña, y el otro que ni siquiera se ha parecido a ver a la hija, y, y que él dice, no, sí le pago la ujú. manutención y que no sé qué, le quitó la casa. O sea, ay, ahí es su hija. Sí. Antes que nada, ¿cómo las otras mujeres les regala casas, les regala joyas, les Los regala, anillos, ¿no? y a la, y la Cazú que a eso, trabajar y Ajá. sacar adelante a su hija? Porque imagínate, está en el trabajo, una bebé ocupa todo el tiempo del mundo estar atendiendo a la bebé Ujú. y tener que trabajar para darle a la bebé todo lo que ocupa. Y pegó más, ¿no? O sea, está bien No, raro sí, porque sí, pues enfocó su energía y siento que despuntó. Y fíjate, al grado de que tuvo nuevas audiencias como tú. O no, sí, sea, o sea, y mira, así la como, verdad a mí así, la Cazú cuando yo la veía con el Nodal, hombre, asquito. yo decía, no, no, ¿cómo el Nodal anda con... Pues el Nodal estaba igual No, de sí, rayado. pero Sí. De no, Belinda, ¿no? Venía de de Belinda, entonces. Belinda a la Cazú, no. Ajá. Y no, mira, la Cazú nos Nos cayó la cayó a boca. todo. Y ahora ¿Y de qué habla la canción esa? de la La cueva. que haz de cuenta que Nodal iba bien, bien mal de la ruptura con Belinda. Ajá. Y estaba metido en Drogas. pues en una cueva, no sé, y Ah, ok. ella lo sacó de la cueva, limpió las heridas Ah, de él, lo sanó y todo. ok. Eh, Y la dejó. todavía este hijo de la chingada. Oye, pero qué fuerte. Siempre va a ser como.
le tienes mucho, o sea, me imagino, pues obviamente le va a tener coraje normal, pero también te deja, o sea, imagínate, es como, yo creo que es lo que más ama ella en la vida y te lo dejó alguien que le tienes coraje. O No, sea, debe ser no, como, pero la hija, no, pero y luego la hija es idéntica a él. por eso te digo, pues, o sea, que Pero y tú ves a la niña y dices, ¿cómo es posible que un papá nada quiera. no, ni modo que no tenga el dinero de ir a verla? Sí. Que dice, no, está hasta Argentina, Muchos viajesotes que que se la avienta. fregada. Mm, Pues se casó con se fue con la con Ángela Ángela, a Europa, ¿no? Una vez pues que, sí, no va a poder ir a Argentina a ver a la hija. sí. Pues bueno, nos vamos a ir con esa canción. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que mucha gente va a recibir estos consejos muy bien. Y pues decirte que eres la mujer que más admiro. Y que aunque sea muy crítico contigo, pero no, de verdad, yo creo que si Rodrigo, si mi hermano y yo hemos logrado lo que hemos logrado es gracias a ustedes. Y pues quería compartir un poquito todo ese conocimiento, ¿no? Con la gente, porque de verdad sirve mucho tener papás que te enseñen todo ese tipo de cosas, porque pues la verdad es que Rodrigo y yo no seríamos nada sin ustedes, entonces pues por eso fue un episodio tan especial y espero lo disfruten y nos vamos con esa canción. ¿Qué vas a hacer al amanecer? Se hace mi Cuando enfermito. la nostalgia me la tape